Primer bloque en Los Turelo y no escapamos al escándalo nacional que hubo con el foco en el Ministerio de Capital Humano tras el almacenamiento y el reparto de alimentos en dos sedes del país, en Buenos Aires y en Tucumán, que luego fueron efectivamente realizados por el Ejército, ese reparto de alimentos que estaban siendo acopiados y que habían quedado de la gestión anterior. Bueno, todo este escándalo desató numerosas opiniones y análisis. Una de ellas fue el informe de IDESA sobre esta práctica, diciendo que el reparto de bienes puede ser una de las peores prácticas del clientelismo político. Así que tenemos con nosotros al economista de IDESA, Patricio Canalis. Bienvenido a Los Turelo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos estado con vos en distintas oportunidades hablando de dólar, hablando de inflación. En este caso nos toca hablar de esta práctica. Bueno, ¿qué dice el informe sobre esto que vimos que es el almacenamiento y el reparto de comida? Pero podría ser bien medicamentos, podrían ser libros. Bien. Sí, es una práctica que lejos de ser excepcional está muy extendida a lo largo de todos los ministerios, especialmente los que se dedican a las funciones sociales, como son educación, como son el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, esto como que lo es vimos con salud. los paquetes de yerba pueden ser tranquilamente medicamentos, pañales. Puede ser también eso, y va a pasar siempre que haya distribución de bienes en un estado ineficiente como es el argentino. Se van a empezar a dar situaciones de filtraciones, situaciones en las que hay intermediarios que por ahí por o negligencia o por corrupción o lo que sea, no llega al destinatario que debería llegar. Es decir, el Estado gasta también más plata que no siempre llega al bolsillo de los argentinos. Ahí estamos viendo un gráfico sobre cómo es la modalidad, o sea, cómo es esta práctica en la mayoría de los casos. La mayoría, entre el 66 y el 75%, es transferencias a las provincias y municipios. ¿Esto es transferencia de dinero o no de bienes? Claro, son programas que están asignados a funciones que en realidad corresponden a las provincias. Porque estos tres ministerios que ahí elegimos no son al azar, son tres ministerios que corresponden a funciones de las provincias. Recordemos que estamos en un régimen federal en el cual hay un reparto de potestades, las provincias se conservaron estas funciones y le delegaron otras al Estado Nacional, con lo cual corresponde que haya un nivel a cargo de estas funciones y que no se duplique con lo que es el gasto de otro nivel como es el Estado Nacional. Es decir, que las provincias y los municipios por sí solos deberían poder cubrir esas necesidades, pero en la práctica, por ejemplo, tomamos el Ministerio de Salud, el de Desarrollo Social, que ahora llamado Capital Humano, le dan un porcentaje de dinero a las provincias y con ese dinero las provincias deberían comprar alimentos, medicamentos, insumos escolares. Sí, de ahí lo que termina pasando es que, bueno, hay programas que van o directamente al beneficiario o que se los pasan a la provincia y la provincia va, después lo gasta. Caso, por ¿Y hay ejemplo, un control de ese dinero? No, el objetivo programático que tiene esa partida y después el uso que se le dé, bueno, pasa por las provincias. A ver, y acá, no, o sea, tiene la lógica institucional del federalismo, pero también hay un fundamento económico, un fundamento productivo, que es que las provincias están más cerca del beneficiario. Entonces tienen más instrumentos para saber, por ejemplo, quién merece recibir una ayuda, tiene más instrumentos para controlarlo. No es lo mismo que alguien de la capital federal acopie alimentos en dos centros, como decías vos, uno en Tucumán, otro en el Gran Buenos Aires, pero en un territorio inmenso, que lo haga alguien en un galpón acá en Córdoba capital y lo reparta a los municipios. Es más efectivo que sea así. Y en la práctica, por ejemplo, la provincia de Córdoba, ¿está esta implementación que le pasan dinero y ellos después tienen alimentos? ¿No llegan alimentos? Sí, hay de todo, y no es un caso particular de la provincia de Córdoba, ¿no? Pasa en todas las provincias, que va, plata directo de nación a comedores, que quizás lo llevan a cabo una unidad de gestión perteneciente a una organización social. Hay envíos de fondos que van a la provincia y después la provincia los ejecuta. La provincia tiene sus propios programas también que los financia ella misma, por ejemplo, lo que es el PAICO, lo que era la Copa de Leche, y un O sea, montón se de... superponen en muchos casos. Sí, en la mayoría de los casos se superponen porque son funciones que corresponderían a las provincias. Es decir, la nación, a la opinión de ustedes, no debería intervenir. ¿Cómo funcionaría el Estado sin toda esta práctica de reparto de bienes o transferencias de dinero? Es decir, ¿se podría
normalizar la situación, sobre todo con las personas en situaciones carenciadas, nivel de indigencia, nivel de pobreza? Sí, a ver, el Estado Nacional primero debería replegarse y dejar esas funciones a las provincias. O sea que va de la mano con lo que plantea un poco el gobierno nacional, que Sí, se tiene que sí, sí. desligar. Sí. Y tiene algo para hacer todavía en lo que es la ayuda social del gobierno nacional, que es por el lado de las asignaciones familiares. El sistema de asignaciones familiares sí lo maneja el Estado Nacional. Se refiere, por ejemplo, a uno cuando es un trabajador en blanco, un trabajador formal, recibe una asignación por cada hijo que tiene, por ejemplo. Los subsidios, la AUH, por ejemplo. Claro, y la AUH está destinada para quizás el trabajador informal, el trabajador que no tiene empleo, la persona que no tiene empleo. Sí. Y bueno, y por eso se trata de universal, porque está cubierta la mayoría de los niños. Claro, ustedes plantean duramente en el informe que este debería ser la última partida de bienes de yerba por parte de la nación, por ejemplo. Sí, por todos los vicios que estuvimos mencionando, por la posibilidad de que se den casos de corrupción, casos de negligencia, como probablemente fue lo que pasó ahora. Entonces, bueno, el Estado tendría que estar en lo que es mejorar el sistema de asignaciones familiares. Hay muchísimas cosas para hacer. Hoy en día por ahí hay ayudas que están superpuestas, hay incentivos por ahí que llevan a no formalizarse porque vas a perder. A ver, hay que decir otra cosa también. Lo que es la AUH sumado a tarjeta alimentar, por ahí te da un beneficio bastante más alto que las asignaciones trabajando en blanco. Sí, sin contar, como decís vos, los provinciales, que en muchos casos a veces se pueden sumar a beneficios nacionales. Exactamente. Entonces, por ahí un trabajador en negro que tiene que pensar si pasarse a estar en blanco o no, por ahí tiene que considerar también que va a perder ese beneficio y por ahí con los valores de salario que estamos hablando hoy en día no le da Claro. rédito. Así que bueno, es duro el informe, pero es sorprendente. A mí, sobre todo, me llamó mucho la atención que el gran porcentaje de todas esas ayudas, o sea, lo que estamos viendo es una pequeñísima parte, que es la de reparto de bienes, de alimentos, cuando la mayoría de las ayudas se entrega como transferencia de dinero a provincias y municipios. Y te saco un poco de este panorama y te llevo al económico que está viviendo la Argentina, porque no nos olvidamos que ustedes son un centro especializado en este tema. ¿Cómo ves hoy el panorama nacional? El gobierno festeja la desaceleración de la inflación, pero la mayoría de los argentinos sienten que le falta plata, ¿no? Que le cuesta cada vez más. Sí, primero poner en perspectiva de dónde veníamos. Era una situación muy complicada en la que se hablaba incluso de una hiperinflación. El éxito que puede mostrar hoy en día el gobierno es haber logrado rápidamente el superávit fiscal, como sea, pero lo logró, y haber logrado un sendero decreciente de la inflación, que hoy en día está, bueno, las expectativas a que se equilibre en torno a un 5%. Esa es la expectativa para... de acá a diciembre. De acá a diciembre. Entonces logró de cierta manera que la inflación no vaya hacia una dinámica explosiva y que se controle. Como contrapartida, bueno, el plan de shock que se implementó lleva a que caiga el consumo, a que caiga la producción. La mayoría de los planes de shock llevan a eso históricamente. Entonces, o sea, era previsible que estemos como estamos hoy. Era previsible, era un efecto colateral, digamos. ¿Hasta cuándo? Porque el presidente dijo que, bueno, iban a ser unos meses complicados de ajuste, pero la gente dice, ¿cuándo veo la luz al final del túnel? ¿Cuándo se puede mejorar? Ahí últimamente los economistas estamos coincidiendo en que abril y mayo sería el piso en cuanto a actividad, pero ya no hay más margen para caer. O sea, hubiéramos pasado lo peor, y lo decimos en potencia. No sé si lo peor, sino dejar de caer. O sea, estamos a un nivel muy bajo, que es grave también, quedarse ahí es grave, pero lo que no coincide es cómo nos vamos a recuperar. Y ahí está por ahí la figura que plantea Caputo de recuperación en V, caída brusca y una subida también brusca también. Y lo que plantean otros economistas que quizás nos vamos a mantener un tiempo en una meseta y después vamos a en la meseta abajo, ¿no? Es decir, aguantando esta situación varios meses para empezar a crecer. Sí, bueno, y depende, quién tenga razón o no, depende de cuán rápido se logren implementar las reformas que plantea el Pacto de Mayo, las reformas que están en la ley base. Muchos de esos principios son los que se necesitan para recuperar la inversión. El principal motor al cual apunta el gobierno últimamente es a la inversión.
Claro, No hay- esa B que dice el ministro de Economía que repuntaríamos sería si recibiéramos inversión. Exactamente. Por ahí uno veía que en otros gobiernos por ahí apuntaban más a lo que es el consumo, ahora se va para el lado de la inversión. Tampoco caer en los voluntarismos que plantea Caputo, de que los inversores tienen que poner la plata porque ellos ya hicieron las tareas, ya lograron el equilibrio, sino que hay que darles un horizonte, necesitan ver que pueden recuperar la plata, que pueden obtener un rendimiento. De otra manera no van a invertir. Bueno, muy interesante esta mirada sobre la situación en la que nos encontramos. ¿Hay una previsión de en qué mes la Argentina podría tener una recuperación? ¿En qué etapa del año? ¿En No, el 2024? no hay previsiones porque depende de muchas contingencias. Primero que nada, si se aprueba la ley bases, cómo se aprueba, a qué consenso pueden llegar con los gobernadores respecto al Pacto de Mayo. Entonces ahí ya vamos poniendo muchas contingencias. También está la cuestión del cepo. Con el cepo también es medio difícil que la inversión repunte. Entonces hay muchísimos considerando. Es difícil que pase de acá a fin de año. Lo que están viendo ellos es sacar el cepo, por ejemplo, más pensando para el año que viene. Bueno, tendremos que esperar hasta el 2025. Gracias, Patricio, por toda la información y el análisis